nos hemos reunido aquí para tener un cambio de impresiones sobre los antecedentes que hay sobre la formación de nuestro glorioso Deportivo Alavés. Y como todos somos veteranos y tenemos muy buenos recuerdos y algunos un poco menos buenos, pues vamos a tener una pequeña charla y a evocar aquellos recuerdos para que haya constancia de ellos en esta especie de entrevista. Aquí, como de los más veteranos... Bueno, igual que tú. Pero vamos, alguna cosa, algún recuerdo, porque yo tengo reservado uno para ti muy interesante. Me acuerdo de una cosa muy curiosa que nos ocurrió, una anécdota, que estando reunidos en una junta, en un domicilio social, que estaba lo del gobierno militar y estaban formadas las tropas allí por motivo de una Pascua militar. Y armamos tal alboroto, a pesar de que éramos muy pocos, que el capitán que mandaba las fuerzas pues vino a entrar al local y decirnos que haría un favor de callar, que si no nos matía, nos arrestaba todo. Por otro motivo, pues cogimos, levantamos las manos, marchamos y se me acuerdo con una cosa muy curiosa. Después hay muchísimas más que más recordarás probablemente tú, ¿no? Yo una personal contigo. Pero personales... Sí, yo encargué unas botas de fútbol y las pagué religiosamente, y resulta que las botas te las pusiste tú, metiste un gol, y de esas botas nada más se ha sabido. ¿Por qué no me quedé con ellas? Bien, pero yo recuerdo eso, que compré unas botas, que las pagué y que yo las botas no las vendí. Únicamente que sirvieron para meter un gol. Hombre, con la furia para ganar el partido, ya también. Para ganar el partido por allí, ¿no? Tardes memorables, días llenos de recuerdos. En Mendizorroza, el terreno de juego del Club Deportivo Alavés, como un eco repetido por una afición que continúa, suenan aún los nombres de Quincoces, Modesto Echevarría, Ciriaco, Antero, Urquiri, Pachi Errasti, Unamuno y tantos otros que hicieron aquí sus primeras armas en aquel fútbol heroico. Desde que fue inaugurado el campo, el 27 de abril de 1923, el Deportivo Alavés ha sufrido cambios, ha pasado por malos y buenos ratos, por situaciones apuradas y días gloriosos. Casi 50 años de historia. Presidente del Deportivo Alavés en el mes de enero del año 1921, en cuya fecha, en una reunión extraordinaria que tuvo la sociedad, tomamos el acuerdo por 14 votos contra 4 de cambiar el nombre que tenía el club, que se llamaba Sport Friends Club, y que lo habíamos constituido en julio del año 1920. En la junta directiva que yo presidía cuando se acordó el cambio, estuvimos pues unos 4 años, y durante este tiempo pasamos muchas vicisitudes, porque, por ejemplo, el Paseo de la Senda, que era el paseo aristocrático donde se acostumbraba los domingos a estar las señoras y señoritas paseando, pues nosotros pasábamos por ese paseo con nuestros pozales de cal, con una vara grande al hombro, y otros llevaban los largueros, porque como no teníamos campo propio, sino que era un campo prestado en el Paseo de Cervantes, cuyo nombre hoy subsiste, nosotros los domingos, porque todos trabajábamos, cada uno en su especialidad, como es natural, nos dedicábamos con los pozales de cal y
a marcar el campo de acuerdo con las medidas reglamentarias y a colocar los largueros, porque como era un campo que no estaba cerrado ni nada, pues a lo mejor pues nos los llevaban, y siempre que se terminaba de celebrar un partido, pues nos cogíamos los largueros y nos los llevábamos a un almacén que nos tenían prestado para guardar estos enseres, tanto esto como los balones y otra serie de cosas. Nosotros lo que hacíamos era concertar partidos pues con los jugadores de Irún o con los de San Sebastián, pero principalmente con los de Miranda de Ebro y Haro, por nuestra proximidad. Y concertábamos los partidos y decíamos: ¿cuánto nos vais a dar por ir a jugar al fútbol? Pues 120 pesetas. Bueno, pues la misma cifra os daremos nosotros cuando vengáis aquí. Claro, con 120 pesetas pues no teníamos para la merienda, para los gastos del viaje, a pesar de que íbamos en tercera. Pues claro, no solamente iban los jugadores, sino que iba pues el presidente, el tesorero y el encargado de hinchar los balones. El club se financiaba entonces exclusivamente con las cuotas de los socios, que pagábamos 1 peseta. En el año 1920 había tanto en Vitoria como en su provincia gran afición al deporte del fútbol. Existían varios equipos, entre los que figuraban el Álava Fútbol Club, el Club Victoria, Regimiento de Cuenca, Regimiento de Guipúzcoa, el Sport Friends y otros. Este último club, en una reunión celebrada el día 23 de enero de 1921, acordó cambiar de nombre. Y así surgió el Deportivo Alavés. Don Jaime Gómez de Balujera, presidente actual del Club Deportivo Alavés. Mis recuerdos de este Deportivo Alavés que nació cuando precisamente yo aún ni siquiera había nacido. Estos recuerdos, en fin, posteriormente, cuando yo era un muy niño, recuerdo que ya me gustaba ir al campo de fútbol, y entonces en aquellos tiempos el Deportivo Alavés tenía grandes figuras, tenía un gran equipo. Recuerdo quizá solo de nombre a toda aquella playa de hombres famosos dentro del fútbol que entonces fueron una institución dentro del fútbol nacional. Primero don Amadeo García Salazar, que fue seleccionador nacional, después todos aquellos que fueron internacionales, no quizá todos los nombres, pero aquellos Ciriaco, Quincoces, Antero, hombres que, en fin, en el recuerdo, en la idea mía de la historia del Deportivo Alavés, quedan como algo entrañable, es decir, como hombres que lucharon con un entusiasmo, con una fe, hombres de lucha difícil en aquel fútbol que tenían ellos que poner todo, es decir, hasta las porterías. Recuerdo precisamente, conozco mucho a Antero, y es un hombre que, en fin, siempre me aconseja por mi corta edad, y él es un hombre ya antiguo en esto del fútbol. Siempre acojo sus palabras con mucho cariño porque me recuerda, con sus anécdotas fáciles, lo que él debió de luchar, cómo jugaba, incluso hasta 2 partidos en un mismo día, lo que ellos, en fin, tenían que hacer por algo que les gustaba mucho, el fútbol. Posteriormente, mis años fueron pasando y el Deportivo Alavés tuvo de todo. Tuvo momentos extraordinarios, como aquellas 2 temporadas en Primera División, tuvo momentos en Segunda, en Tercera, es decir, una serie de hechos. Pero vamos, yo ya recuerdo las temporadas de Primera, como con aquellos llenazos en Mendizorroza y aquellos chicos que eran todo entusiasmo, porque entonces el Alavés tenía jugadores, muchos jugadores de la cantera, sobre todo guipuzcoana y vizcaína, sobre todo guipuzcoanos, que creo que en el Deportivo Alavés han dado siempre un gran resultado. También jugadores de otros sitios, pero en fin, el Deportivo Alavés fue un equipo, como si dijéramos, un equipo local, un equipo regional.
Uno de los hombres que más aportó con su trabajo y su entusiasmo en los primeros momentos del Deportivo Alavés fue don Amadeo García de Salazar, un gran médico que casi abandonó su carrera por entregarse de lleno al fútbol. En 1923 ya formaba parte de la junta directiva que tuvo que dejar en 1928 para ser nombrado vicepresidente de la Federación Vizcaína de Fútbol. Después fue designado socio de honor del Deportivo como premio a los servicios prestados al club. En 1933 fue nombrado seleccionador nacional. El ascenso del Deportivo Alavés fue verdaderamente espectacular. Fue muy espectacular. En aquella época, que era época no de profesionalismo, sino de amateurismo, que era lo interesante, los jugadores ganaban poco y además tenían una característica especial que ojalá se hubiese podido conservar. Todos los jugadores tenían su trabajo, bien sea en oficinas o en bancos. Como las distancias eran cortas, no como ahora, que tienen que marcharse a Cádiz, no digo ahora este equipo, pero en general tienen que hacer distancias larguísimas, pues ahora ya es imposible. Es imposible porque perderían 3 o 4 días por la semana entre ir y volver. Bueno, entonces, por lo tanto, eran amateur. Perdían la tarde del sábado, quizá, pero nada más. El domingo a la noche estaban aquí, seguían con su trabajo. Y así, en esa forma, el club pues podía tener buenos jugadores y en fin, Vitoria era una ciudad muy modesta, entonces muy modesta y pudo conseguir tener un buen equipo. En una ocasión tuvimos que ir a Bilbao a jugar con el Arenas en Ibaiondo y jugábamos al mismo tiempo en reserva en Baracaldo con el Baracaldo y fuimos los dos equipos. Nosotros llegamos a Bilbao y en Bilbao hubo un monote total que nos tuvimos que refugiar en el café de Arrea. Y allí salimos como pudimos para Ibaiondo. Llegamos a Ibaiondo y en Ibaiondo, que esperábamos al delantero centro, que era el amigo Sañudo, no se presentó. Y Amadeo, el bueno de Amadeo, me dice: Gabriel, no tienes más remedio que coger el coche e irte a Baracaldo y traerme a Ibarrarán, que es el delantero centro del reserva. Y yo, pues cogí el coche, fui a Baracaldo y con muy mal, a Ibarrarán le supo muy mal, pero me lo traje a Ibaiondo. Y entonces se pudo jugar el partido de las Arenas. ¿Y se ganó? No se ganó, se ganó, pero el bueno de Ibarrarán cumplió como lo que era, un gran deportista y un buen amigo nuestro. Luis Urquiri. Jugó en las filas del Deportivo Alavés desde 1927 a 1933. Mis principios del fútbol en Vitoria fueron en 1927, cuando vine a hacer el servicio militar.
En esa época el equipo se componía de Beristain, Ciriaco Quincoces, Urquiri, Antelo y Camio, Modesto Echeverría, Crespo, Unamuno, Albéniz y Pachi Errasti. Después hubo unas transformaciones en el equipo donde se alinearon Olivares, y Barrarán y varios más. Claro, después hubo unas renovaciones porque yo estuve alrededor de los 4 o 5 años como figura, y es cuando se hizo la competición esta de regional, que salimos vencedores al ganarle al Baracaldo, que es cuando fuimos a jugar la competición de la Copa de Vizcaya, cuya competición en el año 29 fuimos campeones de Vizcaya, que es el mejor recuerdo que tengo yo del fútbol actual, aunque he sido campeón de España también de Liga, pero para mí el recuerdo más grande tengo de haber sido campeón de Vizcaya contra el Athletic Bilbao, Arenas de Guecho, Sestao, Erandio y esos clubes. Entonces la afición era como hoy, pero la afición de entonces, pues claro, era el aficionado que vivía algo más con el equipo, con el club, que hoy en cambio, pues claro, el socio más que todo es aficionado, pero no es el aficionado de antes, es el aficionado por conveniencia, igual muchas veces por sus comodidades de las localidades o porque le es más fácil acudir al partido, por esas comodidades, pero el socio de antes era superior al de hoy. Precisamente, pues que al sentirse más unido con el equipo, vivía con el jugador, vivía con la directiva, vivía con el seno de lo que era el deportivamente. Con los recuerdos de los años más felices alrededor de la mesa de juntas, el domicilio del club se mantiene como el vínculo de unión entre los jugadores y los seguidores del Deportivo Alavés. A ser un equipo, pues hace falta dos cosas muy interesantes. Primeramente, la paciencia y el trabajo. Sobre todo a estas alturas donde está el Deportivo Alavés, como los chicos son jóvenes y técnicamente todavía no son preparados, no son nada, pues hay que trabajar bastante y mucho. Yo creo que con mi trabajo aquí, que intento hacerlo, vamos a conseguir algo bonito. Allá por los años 30, el Deportivo Alavés estuvo a punto de desaparecer. Después de tantas victorias alcanzadas y de tantos jugadores que ofreció al campo del profesionalismo, no podía continuar subsistiendo. Un desahucio por falta de pago del terreno de juego, una deuda aproximada de 180.000 pesetas y solamente 300 socios les hizo tomar tal decisión. Para hacer frente a esta situación, Ciriaco y Quincoces fueron traspasados al Real Madrid por unas 90.000 pesetas. Esto y una moratoria de 5 años que dieron los acreedores fue suficiente para continuar. Tengo otra anécdota, que es la de cuando jugamos el año 32, la temporada 32-33 contra el Athletic de Madrid, que aquí perdimos por 7-1 y allí nos ganó por 6-0. Hubo que jugar un tercer partido y Amadeo, también Amadeo, nos cogió, a mí me llevó a Madrid con Sañudo, que entonces lo llevamos, y pudimos ganarle al Atlético de Madrid por 3-2. Y en aquella ocasión recuerdo que nos trajimos 16.000 pesetas por jugar el partido en Madrid. Y también recuerdo que los socios del Madrid, que jugábamos en el campo de Chamartín, en Madrid, se enfadaron mucho porque no les dejamos entrar gratis. Porque decían, si nosotros somos socios del Madrid, se juega en el campo del Madrid, ¿por qué no vamos a jugar? O no vamos a disfrutar. Y no les dejamos. Se enfadaron, pero luego todo se arregló, porque entre deportistas, como éramos entonces, todo se arregló. Eso os quería contar.
vamos a pasar ahora al siguiente asunto y yo os voy a informar de las gestiones que hemos hecho en relación con la iluminación del campo. Ya sabéis que esta semana en la prensa se ha suscitado el tema de la iluminación del campo en el sentido de el costo que costaría. Todos los jueves, los miembros de la Junta Directiva del Deportivo Alavés tienen su reunión ordinaria. Son un grupo de amigos que, como en las antiguas juntas, trabajan para mantener la afición y el prestigio del club. Estamos asistiendo a una de las reuniones donde el tema a discutir trata sobre el costo de la iluminación del campo. El Alavés es un club modesto que intenta superarse para estar a la altura de su solera de antaño. Electra Vitoria, que es uno de ellos, y de allí emitirán la electricidad, y entonces nos han hecho un cálculo del número de vatios que serían necesarios para la iluminación del campo y, en fin, hemos hecho lo que se llama una multiplicación de lo que costaría con arreglo a los vatios que tendría la instalación por partido y a lo que cuesta el kilovatio hora. Muchos altibajos ha tenido el Alavés desde aquel partido amistoso, el primero, que jugó contra la Sociedad Deportiva de Deusto el día 27 de abril de 1923. En la temporada de 1926-27 queda campeón de la Serie B del primer grupo regional de Vizcaya. Contaba entonces con los jugadores Camio, Pachi Errasti, Mendizábal, Echevarría, Félix Díaz, Lete, Antero, Ciriaco, Luzuriaga, Crespo, Albéniz, Quincoces, Gárate, Beristain y Juanito Díaz. En la temporada 29-30 consigue el título de campeón de la segunda división y el de campeón de Vizcaya de la primera categoría. En 1931 participa en la primera división con el Español, Barcelona, Racing de Santander, Arenas, Atlético de Bilbao, Real Madrid, Donostia, Real Unión y Valencia. Después soplan malos vientos, situaciones económicas apuradas, traspasos de jugadores y en 1953 vuelve a formar en la primera división para volver a descender a segunda en 1956. Aquí se mantiene algunos años y luego oscila entre la segunda y tercera división, en la cual se encuentra actualmente. Los malos tiempos del Deportivo, cuando ya... Bueno, ¿y cuándo ha sido bueno? Económicamente, ¿cuándo ha sido bueno? Hombre, fueron buenos en un principio, pero luego ya cuando estaba en primera división costaba muy caro los jugadores. Y entonces andaba el club muy mal. Y me acuerdo de Molina, el comandante Molina, que iba siempre con el equipo, que era un entusiasta, Molina, ¿vale? Pues en un viaje que hicieron a Valencia, un partido de Valencia, andaban tan mal de dinero, tan justo, que tuvieron que pagar el hotel en calderilla y pesetas de la recaudación. Todos los sitios, ¿no? Que les correspondía de la recaudación. Bueno, de la tesorería del club, pues vamos a ver, igual, yo soy mucho más reciente, directivo pues del año 40. Bueno, tú se debe estar igual. 46, 47, 48, 49. Pero yo recuerdo que en la mayor parte de los partidos que se jugaban en Mendizorroza, la recaudación no alcanzaba para pagar a los empleados. Sí, sí. Y yo, que entonces era pues presidente, tesorero y todo, pues recuerdo que tenía que pagar al taquillero pues 20 pesetas, 30 pesetas, 40 pesetas, y luego al domingo siguiente tenías necesariamente que aportar dinero y entonces te encontrabas solo.